Hola, ¿qué tal chicos? En este video vamos a aprender sobre los ángulos notables en las circunferencias. Debemos entender que los ángulos notables son aquellos ángulos que se forman por rectas, como por ejemplo cuerdas, en este caso. Este, Vamos a hacer bueno, voy a hacer para hacerlo más concreto, voy a hacer una especie de ejemplificación. Por ejemplo, en una circunferencia, digamos, esta circunferencia que se encuentra aquí, vamos a poner la circunferencia más o menos así, puedo yo trazar distintos tipos de rectas. Por ejemplo, puedo trazar una recta que cruce a la circunferencia en dos puntos. Esta circunferencia se conoce esta recta se conoce como recta secante, pero también puedo trazar rectas que solamente crucen a la circunferencia en un punto dado, y estas rectas serían específicamente aquellas que forman un ángulo de 90 grados con un radio particular. Por ejemplo, también puedo tener segmentos de rectas como esta, que se encuentran completamente contenidas en el interior y que tocan los extremos. En los extremos tocan la circunferencia o puntos en la circunferencia, que estas rectas se conocen como cuerdas. Y también evidentemente podemos tener rectas que partan desde el origen hasta cualquier punto sobre la circunferencia, que en este caso se conocen como radios. Muy bien, entonces, dicho eso, otro aspecto importante de los ángulos notables en la circunferencia, antes de pasar a ello, es también considerar, por ejemplo, qué significa cuando me estoy refiriendo a un arco. Por ejemplo, la medida de un arco en una circunferencia. Por ejemplo, si yo tengo una circunferencia como esta, la pregunta es, si consideramos una sección de la circunferencia, como por ejemplo esta sección que le vamos a llamar así el arco AB, entonces esta sección de la circunferencia que se encuentra aquí, que la voy a escribir de este lado como el arco AB, bueno, el arco AB tiene una medida que va a estar dada en grados. La medida del arco AB, ¿cómo se va a poder, o cómo se entiende, o cómo se define? Bueno, la medida del arco AB se entiende básicamente como eh, la medida del ángulo central que lo subtiende. Por ejemplo, en esta circunferencia, si nosotros consideramos que el centro se encuentra aquí, bueno, yo puedo formar un ángulo que va a ir desde el centro hacia los extremos del arco. Ese ángulo que acabamos de construir a partir de los extremos del arco AB y el centro de la circunferencia se conoce como ángulo central. Y este ángulo central tiene una medida. Por ejemplo, esta medida de aquí podría ser, por decirlo así, 70 grados. ¿Ok? Entonces, automáticamente lo que estoy diciendo es que la medida del arco AB es 70 grados. Y en este sentido me voy a referir con la medida de un arco. Nótese que hay una diferencia entre el concepto de medida de arco y longitud de arco. Cuando me estoy refiriendo a la longitud del arco AB, que es otra cosa, esta expresión así, longitud del arco AB, me estoy refiriendo a la distancia sobre la circunferencia que separa el punto A del punto B en la circunferencia. Evidentemente eso depende del radio. Entonces, bueno, esas son propiedades diferentes, ¿no? Las longitudes de arco siempre se van a medir en unidades de longitud, como su nombre lo indica, por ejemplo, centímetros, pulgadas, pies, etcétera. Y las medidas de arco siempre se van a medir en grados o en radianes o en cualquier sistema de medición de angular que se emplee. Bueno, habiendo dicho estas definiciones iniciales, entonces ya podemos comenzar con los ángulos notables. El primer tipo de ángulo notable que vamos a estudiar son los ángulos interiores. Los ángulos interiores se forman cuando tienes dos segmentos de recta secante, o que se conocen también como cuerdas. Entonces tú tienes dos cuerdas, la cuerda BA, que es esta, y la cuerda DC, que es esta de acá. Estas dos cuerdas se cruzan en un punto en el interior de la circunferencia. Cuando eso ocurre, decimos que el ángulo que se forma es un ángulo interior. Y en este caso nos vamos a enfocar al ángulo APC, este ángulo que se encuentra marcado en este sentido. Entonces, el ángulo APC guarda una relación con los arcos que se encuentran encerrados en la región interior del mismo. Por ejemplo, en esta región está la parte interior del ángulo APC. Entonces, en esa región hay un arco que básicamente es este arco que voy a señalar en color rojo. Todo este arco que se encuentra aquí es el arco correspondiente
al ángulo APC. Sin embargo, del otro lado tengo un ángulo que es opuesto por el vértice al APC, que corresponde con el DPB. El ángulo DPB es opuesto por el vértice y por lo tanto tiene la misma medida. Bueno, hay un arco asociado con este ángulo que se encuentra al lado izquierdo, que lo vamos a señalar en color rojo, por ejemplo. Aquí está marcadito, así lo vamos a señalar. Bien. Y bueno, estos dos ángulos que se encuentran aquí en los extremos guardan una relación algebraica con la medida del ángulo APC. ¿Qué nos dice el teorema? Bueno, el teorema dice lo siguiente. Y consideremos que el centro de la circunferencia se encuentra en esta posición. Entonces voy a tener un ángulo central asociado a cada uno de los arcos. Por ejemplo, con respecto al arco rojo, voy a tener este radio y este otro radio, y vamos a tener una medida de cierto ángulo aquí. Con respecto al arco azul, voy a tener este radio y una medida de un ángulo aquí. Bueno, el teorema de ángulos interiores dice lo siguiente: la medida del ángulo APC, la medida del ángulo interior APC, es igual a la suma del arco azul, del arco DB, este es el DB, el arco azul, con el arco rojo, con el arco AC. La suma de ellos dos lo dividimos entre 2. Entonces el ángulo interior básicamente es el doble de la suma de esas dos cantidades. ¿Y cómo lo ejemplificamos? Fíjense, vamos a verlo con numeritos para que sea un poquito más comprensible. En esta posición, en esta situación, tenemos que el arco BD mide 125 grados. El arco BD, vamos a señalarlo en color rojo, básicamente es este arco que se encuentra aquí. Ese es el arco BD. Y el arco BD mide 125 grados. El ángulo BPD, el ángulo interior BPD, mide 70 grados. Entonces lo voy a señalar aquí en color verde. Este ángulo que está aquí, ese es BPD. No tiene nada que ver con el ángulo rojo. ¿Ok? Entonces ese ángulo, que lo estoy acá subrayando en color rojo erróneamente, lo voy a poner así en color verde, es el ángulo BPD. Me están solicitando calcular el arco AC. El arco AC es el que se encuentra en el otro extremo, este de acá. Entonces el teorema de ángulos interiores dice que la suma del arco azul con el arco rojo es el doble de la medida del ángulo verde. Si lo ponemos algebraicamente aquí en la parte de abajo, vamos a escribir la medida del ángulo BPD, así, BPD es igual a la medida del arco azul, que en este caso es AC, más la medida del arco BD, así, y todo esto entre 2. Eso es lo que me dice el teorema de ángulos interiores. Entonces, si nosotros aplicamos los datos que ya conocemos, la medida del ángulo BPD va a ser, como lo estamos indicando acá en la parte superior, de 70 grados. Entonces voy a tener aquí 70 grados es igual, y la fracción del lado derecho, ahora vamos a escribir la medida del arco AC, pero en este caso la medida del arco AC es la incógnita, así que lo voy a escribir tal cual, la medida del arco AC, no lo conozco, más la medida del arco BD, aquí me equivoqué, este era BD, vamos a corregirlo, este es BD, muy bien. Entonces el arco BD mide 125 grados, porque es el arco rojo, entonces vamos a colocar aquí 125 grados, y todo entre 2. Entonces si te das cuenta, tenemos únicamente una incógnita, que es esta parte de aquí. Es una ecuación lineal, así que hay que despejar. ¿Cómo lo hacemos para despejar? Bueno, esta expresión que está dividiendo en la parte de abajo lo voy a pasar del lado derecho y la vamos a pasar multiplicando. Entonces nos va a quedar, vamos a montarlo, déjenme anotarlo aquí al ladito, me va a quedar 2 por 70, que van a ser 140, igual a la medida del arco AC más 125 grados. Entonces 140 grados igual a la medida del arco AC más 125 grados. ¿Cómo lo voy a hacer para encontrar esta medida? Pues básicamente este término que está sumando lo vamos a pasar del otro lado restando. Por lo tanto, la medida del arco AC, ¿sí?, va a ser igual a 140 grados menos 125 grados. Y esto me queda 140, simplemente hay que hacer la resta, 140 menos 125, y nos quedan 15 grados. Entonces aquí va a ser 15 grados. Y eso significa que el arco AC mide 15 grados.
Muy bien, y eso es todo. No se ven proporcionales porque la figura no está hecha de manera proporcional, así que no nos espantemos por eso si de pronto aparecen ejercicios de este estilo donde el ángulo aparentemente no es proporcional a la medida que te está arrojando como resultado la expresión. Muy bien, bueno, pasamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo número 2, nuevamente tenemos un ángulo interior. La medida del ángulo del arco AD, la medida del arco AD, que es este que se encuentra de este lado, es de 130 grados. Vamos a señalarlo en color rojo, este arco. Entonces, este arco que está aquí tiene una medida, tiene un ángulo central que, digamos que si estuviera aquí el centro, este sería básicamente su ángulo de 130 grados. Y por otro lado, el arco BC, este arco que está acá, vamos a colocarlo en color azul, así. El arco BC, que sería este de por aquí, tiene una medida de 80 grados. Entonces, este mide 80 grados y el otro arco, el arco rojo, mide 130 grados. Ahí está. Lo que me están solicitando calcular es la medida del ángulo BPC. El ángulo BPC básicamente es este ángulo que está aquí, que es justamente la medida del ángulo interior. Entonces aplicamos la fórmula y en este caso el teorema dice lo siguiente: la medida del arco BPC, BPC es igual a la semisuma, es decir, a la suma del arco AD, la medida del arco AD más la medida del arco BC, y todo esto entre 2. Entonces aquí las incógnitas, pues la única incógnita que tenemos está del lado izquierdo. Todos estos son datos que me están proporcionando, así que vamos a sustituirlos. La medida del arco AD, que en este caso vale 130 grados, más la medida del arco BC, que en este caso mide 80 grados, entre 2. Y si te das cuenta, pues lo único que tenemos que hacer es esta operación. Entonces 130 grados más 80 grados nos queda la cantidad de 210 grados entre 2, y el resultado de esta operación es 105 grados. Así que vamos a anotar aquí 105 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo BPC, del ángulo interior BPC, es igual a 105 grados. Y con eso terminamos este ejercicio. Muy bien, vamos a seguir avanzando. El siguiente tipo de ángulo que vamos a analizar son los ángulos exteriores. En los ángulos exteriores, pues vamos a tener dos rectas secantes que se cruzan en el exterior de la circunferencia. Por esa razón se llaman ángulos exteriores. Siempre que el punto de intersección de las rectas esté en el exterior, pues vamos a aplicar esta propiedad o este teorema. ¿Qué dice el teorema? Bueno, el teorema dice lo siguiente: la medida del ángulo que se encuentra en el exterior, la medida del ángulo ABC, que está aquí indicado, va a ser igual al arco mayor menos al arco menor entre 2. ¿Pero cuáles arcos? Bueno, resulta que en la región interior del ángulo ABC, esta es la región interior, acuérdate que estamos midiendo este ángulo que está aquí. Entonces, tengo una región interior que básicamente es toda esta región, ¿sale? Bueno, en esa región hay dos secciones de la circunferencia. La circunferencia se está partiendo en 1, 2, 3, 4 secciones. Bueno, tengo dos secciones en la región interior. Esas dos secciones vamos a llamarle la sección azul, que va a ser esta de acá. Muy bien. Y la sección roja, que es esta sección de por acá. Entonces, si el centro de la circunferencia estuviera por aquí, así más o menos a tanteo, porque no tengo herramientas aquí geométricas para poder calcularlo, para poder trazarlo adecuadamente, bueno, si el centro estuviera aquí, el arco azul tendría un ángulo central asociado, que sería este ángulo central. No se ve bien porque estoy trazando mal el radio, pero bueno, ahí está más o menos, listo. Entonces quiere decir que este ángulo central tiene una medida, ¿verdad? Bueno, por otro lado, el arco rojo también tiene un ángulo central asociado, que es este, y básicamente me da este angulito que está aquí. Entonces, el arco mayor, siempre vamos a tener un arco mayor y un arco menor. ¿Para qué? Para que la diferencia sea positiva, para que la resta sea positiva, porque así lo vamos a hacer de manera como por definición, ¿sale? Entonces, la medida del ángulo ABC, la medida del ángulo exterior ABC, es igual a la medida del arco mayor, que en este caso es el arco AC, por eso estamos aquí colocando el arco AC, menos el arco de E, que es el arco menor, entre 2. Esa es la relación que guarda el ángulo exterior. Vamos a verlo en ejemplo, en una situación particular. Por ejemplo,
en este ejemplo que se encuentra en la parte de abajo, el ejemplo número 3, tenemos que tenemos un ángulo central que es el ángulo ABC y me están solicitando calcular el valor del ángulo ABC. Entonces me están dando dos arcos, el arco AC que mide 82 grados y el arco DE que mide 32. Si nos remontamos a la figura, entonces vamos a señalar este ángulo como el ángulo azul, el arco azul, es el arco AC, que básicamente es este arco que se encuentra aquí en la región interior del ángulo que estamos tratando de estudiar. Y por otro lado, el arco rojo es el de 32, que es este de aquí, que es el arco de E. ¿Ok? Bueno, entonces el teorema dice lo siguiente. El teorema dice, la medida del ángulo ABC, así, es igual a la diferencia del arco mayor, que en este caso es la medida del arco AC, menos el arco menor, que en este caso es la medida del arco DE, entre 2. Y hacemos la sustitución. Entonces, ¿qué me va a quedar? La medida del arco AC, que ya me dieron su valor, que vale 82 grados, aquí voy a colocar 82 grados menos la medida del arco DE, que en este caso vale 32 grados, entonces aquí voy a poner 32 grados, todo entre 2. Y básicamente lo único que tengo que hacer son las operaciones que están aquí indicadas. 82 menos 32 nos queda la cantidad de 50 grados. Vamos a poner aquí en la parte de arriba 50 grados, que es lo que nos da la diferencia entre 2, y dividimos 50 entre 2, que son 25 grados. Por lo tanto, el ángulo ABC, el ángulo exterior ABC, tiene un valor de 25 grados. Muy bien, veamos otro ejemplo. En este ejemplo, ¿qué datos me están proporcionando? Vamos a ver, me están dando la medida del ángulo BAC. El ángulo BAC, B está aquí, A está acá y C está acá. Entonces, me están dando este ángulo que está aquí. Es decir, me están dando directamente el ángulo exterior. El ángulo BAC, que es este color verde, y me están diciendo que la medida del arco BC, vamos a poner el arco BC en color azul, y el arco BC básicamente es este arco que está aquí, es el arco BC. Me están solicitando calcular el arco DE, entonces DE es este arco que está aquí. ¿Ok? ¿Qué dice el teorema? Bueno, el teorema dice lo siguiente, la medida del ángulo BAC es igual a la diferencia del arco mayor, que en este caso es el arco BC, menos la medida del arco DE, así, todo entre 2. Y vamos a colocar los datos que me están proporcionando directamente en esta expresión. La medida del ángulo BAC ya me la están dando, vale 30 grados acá hasta arriba, entonces vamos a colocar del lado izquierdo de esta expresión 30 grados aquí, y eso va a ser igual a la medida del arco BC. El arco BC tiene un valor de 110, entonces vale 110 grados menos el arco DE, pero ese no lo conozco, así que le vamos a llamar la medida del arco DE, lo vamos a dejar así con nuestra expresión, entre 2. Y únicamente tengo una incógnita, que es esta cantidad de aquí, así que hay que despejar. Entonces el 2 vamos a multiplicar por 2 toda la ecuación para deshacerme de este 2, me va a quedar 60 grados igual a 110 grados menos la medida del arco DE. Listo, aquí está, DE. Y bueno, lo único que tengo que hacer es pasar esta cantidad del otro lado. Te va a quedar 60 grados menos 110 grados igual a menos la medida del arco DE. Ahora, si yo hago la resta de 60 menos 110, pues obviamente me va a quedar una cantidad negativa, ¿no? En este caso vamos a obtener el resultado. 60 menos 110 te va a quedar menos 50 grados igual a menos la medida del arco DE. Y esto implica que la medida del arco DE, si multiplicamos toda la ecuación por menos, pues te va a quedar que el ángulo vale 50 grados. Entonces, esa es la medida del arco DE que resuelve este ejercicio. Entonces, este arco que está aquí, que es color rojito, mide 50 grados. Muy bien. Y bueno, esos son los ejemplos que están relacionados con los ángulos exteriores. Otro tipo de ángulo exterior que podemos construir también son los ángulos circunscritos. Los ángulos circunscritos se forman cuando tú tienes dos rectas tangentes que no son paralelas y que se cruzan en algún punto, evidentemente en el exterior. ¿Okay? En este caso,
El teorema dice lo siguiente: la medida del ángulo exterior, el ángulo que se encuentra en la parte de afuera, en esta posición, este ángulo se llama ángulo circunscrito. Ese ángulo circunscrito tiene una medida que está relacionada con los dos arcos en los que se secciona la circunferencia. Si te das cuenta, hay dos puntos de contacto con las rectas. Esos puntos A y C van a seccionar a la circunferencia en dos secciones, en dos arcos. El primer arco va a ser el arco mayor, que vamos a poner en color azul de este lado, es este arco, que es el arco APC, y el segundo arco es el arco rojo, que está a partir del AGC. El arco azul evidentemente es más grande que el arco rojo. Muy bien, entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice lo siguiente: como es un ángulo exterior, la medida del ángulo ABC es igual al arco mayor menos el arco menor entre 2. De acuerdo a las letras que estoy empleando para señalar los puntos, entonces el arco mayor es el arco APC menos el arco menor, que es el arco AGC, y todo entre 2. Y esta es la expresión que se tiene que cumplir. Vamos a analizar algunos ejemplos. A ver, en este ejemplo número 5, yo tengo que me están dando el ángulo, me están dando el arco AGC. ¿Cuál es este ángulo? ¿Cuál es este arco? El AGC. Bueno, el AGC es básicamente este arco que se encuentra aquí. Y me están pidiendo que calcule el ángulo ABC. O sea, me están pidiendo calcular este ángulo que se encuentra acá. Sin embargo, aparentemente falta que me proporcionen este otro arco que se encuentra aquí. Pero sabemos que es una circunferencia completa. Entonces, la medida de la circunferencia completa debería ser 360 grados. ¿Por qué? Pues tenemos 360 grados en la circunferencia completa. Pues es un arco grandote, ¿verdad? Entonces, pues sí, realmente me están dando todos los datos. ¿Por qué? Porque pues puedo yo completar cuál es el valor del arco rojo. Entonces, una resta sencilla, pues este arco que se encuentra acá, pues básicamente es 360 menos 160. Y eso me va a quedar 200. Estos van a ser 200 grados. Entonces quiere decir que el arco rojo mide 200 grados y el arco azul mide 160 grados. Ahora sí podemos escribir el teorema. El teorema dice lo siguiente: la medida del ángulo ABC es igual al arco mayor, que es el arco APC. Vamos a poner aquí la medida del arco APC menos la medida del arco AGC. Y todo entre 2. Entonces, ¿cuáles son los valores del arco APC? El arco APC, como ya lo calculamos, mide 200 grados. Vamos a colocar aquí 200 grados menos el arco AGC, que ya me están dando acá su valor, que mide 160 grados, y todo esto entre 2. Entonces lo único que me resta pues es hacer la operación de 200 menos 160, que evidentemente pues me va a dar 40 grados, y esto lo tengo que dividir entre 2, y pues 40 entre 2 me queda 20 grados. Y ese es el valor del ángulo ABC, que es el que me estaban solicitando, este ángulo que se encuentra en esta posición. ¿Ok? Muy bien. Y esa es la aplicación de los ángulos circunscritos. Vamos a pasar a los ángulos inscritos. Los ángulos inscritos son otro tipo de ángulo que también podemos construir cuando tienes dos cuerdas cuyo vértice, o sea, estas dos cuerdas tienen un extremo en común que justamente coinciden para formar un ángulo, y ese vértice coincide o está siempre en la circunferencia. No se puede encontrar adentro, porque si se encontrara adentro entonces ya tendríamos, es decir, yo no tengo un ángulo inscrito cuando tú tienes algo así, por ejemplo, ¿no? Las cuerdas siempre tienen que ir de un extremo de la circunferencia a otro extremo de la circunferencia. Entonces, si esas condiciones se cumplen, bueno, tengo un ángulo que se llama ángulo inscrito. En la región interna del ángulo inscrito, que es aquí, tenemos una sección de la circunferencia. Esa sección de la circunferencia es un arco, básicamente, que lo estoy señalando aquí en color azul. Bueno, ese arco tiene un ángulo central asociado. Si este es el centro de la circunferencia, pues yo trazaría dos radios, uno que vaya a cada uno de los extremos del arco, y la medida de este ángulo que está aquí, de ese ángulo central, es la medida del arco AC. ¿Qué dice el teorema de ángulos inscritos? El teorema de ángulos inscritos dice: la medida del ángulo ABC es igual a la mitad
de la medida del arco AC, básicamente. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Vamos a ver. En este ejemplo, yo tengo un ángulo inscrito, ¿por qué? Pues tengo dos cuerdas que están coincidiendo en un extremo y ese extremo se encuentra sobre la circunferencia. Entonces, bueno, tengo que me están dando la medida del ángulo ABC. El ángulo ABC, que es este ángulo que está aquí, me están diciendo que tiene un valor de 37 grados. Y me están solicitando el arco ABC. El arco ABC es, vamos a ponerlo en color naranja. El arco ABC básicamente es todo este arco que va desde aquí hasta acá. Ese arco. Pero entonces, a ver, hay una situación aquí. Porque el teorema relaciona el arco que se encuentra en la región interior del ángulo inscrito. Entonces, lo que realmente yo puedo calcular con el teorema es una relación entre este arco, ¿verdad? Este arco en color rojo con el ángulo inscrito que lo está generando. Bueno, vamos a escribir el teorema primero y luego vamos a ver qué podemos hacer por ahí, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el teorema dice lo siguiente. La medida del ángulo ABC tiene que ser igual a la medida del arco AC, tiene que ser igual a la medida del arco AC entre 2. Eso es lo que nos dice el teorema. Pero nosotros ya conocemos cuánto vale la medida del ángulo ABC porque me lo están proporcionando acá. Entonces, quiere decir que esto es 37 grados igual a la medida del arco AC entre 2. Entonces quiere decir que de esta expresión yo puedo calcular la medida del arco AC. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es pasar el 2 multiplicando. Entonces la medida del arco AC es igual a 2 por 2 por 37 grados. Y esto nos queda 2 por 37 igual a 74. Entonces esto es 74 grados. Ahí está. Muy bien, pero entonces ¿para qué me sirve esto? Si me estás diciendo que este ángulo mide 74 grados, pregunta, ¿cuánto mide el arco color naranja? Pues nuevamente, como lo vimos en un ejemplo hace rato, pues sabemos que es una circunferencia completa y que tiene que medir 360 grados. Entonces la operación que yo tengo que realizar para poder calcular este ángulo naranja, pues es básicamente la siguiente. Vamos a tomar 360 y le voy a restar el valor del arco rojo, que en este caso es 74 grados. Entonces, hacemos la diferencia, 360 menos 74, y eso nos queda 286. 286 grados. Y este es el ángulo que yo estoy buscando. Así que la medida, lo vamos a anotar aquí abajito, nada más para completarlo, la medida del arco ABC es igual a 286 grados. Y con eso terminamos. Muy bien. Avancemos al último tipo de ángulo que podemos construir. En este tipo de ángulo tengo una recta tangente y tengo una cuerda. Tanto la recta tangente como la cuerda coinciden en el punto de tangencia de la recta tangente. Entonces, cuando esas condiciones se dan, pues vamos a tener un ángulo. Ese ángulo que yo estoy señalando aquí, color verde, se conoce como ángulo semi-inscrito y guarda una relación pues con el arco que se encuentra encerrado en la región interior del ángulo semi-inscrito. Entonces, ¿cuál es ese arco? Bueno, es este que está aquí. Ese arco tiene un ángulo central asociado, que es este que estoy señalando, y que también tiene una medida que podemos pues medir directamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que la medida del ángulo semi-inscrito, la medida del ángulo ABC, es igual a la mitad del arco BC, a la mitad de la medida del arco BC. Si te das cuenta, se parece mucho al teorema de ángulos inscritos, pero vamos a aplicarlo en una situación. Y este es el último ejemplo que vamos a abordar en este video. A ver, entonces, en esta situación me están diciendo, si la medida del ángulo ABC, que es este color verde que está aquí, es igual a 105 grados, entonces voy a poner aquí 105 grados, ¿cuánto es el APB? Entonces, el arco APB, que básicamente es este que vamos a señalar en color rojo, ahí está, todo este. Si te das cuenta, todo ese arco que está en color rojo cae en la región interior. Se encuentra en la región interior del ángulo ABC.
Así que aplica el teorema en este caso, así como lo conocemos, y lo que tenemos que decir es lo siguiente. La medida del ángulo ABC, ABC tiene que ser igual a la mitad de la medida del arco APC. El arco AP, perdón, del arco APB. Así, entre 2. ¿Cuánto vale el ángulo ABC? Bueno, tenemos su valor que está acá, que es 105 grados. 105 grados tiene que ser igual a la medida del arco APB, así, entre 2. Y la única incógnita que tenemos evidentemente aquí es esto. Así que solo falta tomar el 2, pasarlo del otro lado multiplicando y tenemos la respuesta. Entonces me va a quedar que la medida del arco APB es igual a 105 grados por 2. Y eso nos queda 210 grados. Listo. Y con esto pues hemos terminado los 7 tipos de ángulos notables que se pueden, los tipos de ángulos notables que se pueden formar en una circunferencia. Bueno, espero que este video sea de ayuda para los ejercicios que van a resolver y para prepararse para el examen. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.